¿Cómo estás? Acá toda la mesa de No Somos Nadie te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, buen día. En realidad lo que se espera es las pautas generales y el Ujú. proyecto que se piensa presentar al Congreso todavía no se conoce. Si uno mira la referencia de los países de la región, quizás lo que Argentina necesita sea una carta orgánica, que son más bien las atribuciones del Banco Central, los deberes y obligaciones y atribuciones también de sus funcionarios, del directorio, del gerente. Si uno mira en la región, quizás lo que Argentina necesite es lineamientos para funcionamiento del Banco Central semejantes a los que rigen en Perú. ¿Por qué Perú? Porque a diferencia de Brasil, por ejemplo, Perú es una economía bimonetaria donde el dólar circula a la par del sol, en el caso de Perú, la moneda local, Sí, el sol, y Argentina se parece a Perú, también a Uruguay en ese sentido. Eso implica algunas diferencias porque los bancos reciben cuantiosos depósitos en dólares, pero los bancos centrales de nuestros países, de Perú, de Argentina, Uruguay, no son como el Banco Central de Estados Unidos que puede emitir dólares. Entonces, cuando hay un problema, hay desconfianza, etcétera, es clave cómo está institucionalmente anclado todo el sistema dólares para que no haya temor de los depositantes frente a un ciclo de mal humor, de perspectivas negativas, claro. para que no haya temor de los depositantes respecto de lo que va a ocurrir con sus plazos fijos. Más con el antecedente de Argentina del fin de los 90. Entonces, hay un capítulo importante que es la cuestión de, en un país bimonetario donde hay muchos depósitos en dólares, cómo institucionalmente hay reaseguros para, aun cuando el Banco Central no pueda emitir dólares, existan suficientes mecanismos para institucionalizar el funcionamiento del mercado de dólares. Respecto al funcionamiento de pesos, ahí hay algún interrogante que quizás esta noche se pueda develar, que es el tema de el rol del Banco Central en su conexión con la economía real, con la inflación, con las expectativas de inflación. Actualmente el Banco Central se maneja con un criterio bastante antiguo, que es el control de los agregados monetarios, que se llama, Ah, cuando todos los bancos centrales o la mayoría de bancos centrales que tienen, de países que tienen inflación baja, se manejan por otro mecanismo que es el de las expectativas de inflación ancladas a través de la tasa de interés. O sea, lo que regula el Banco Central es la tasa de interés, no la cantidad de moneda o la cantidad de agregados monetarios. Y eso es una incógnita respecto de cómo se va a plantear esta transición desde un banco central que se maneja con un criterio antiguo de agregados monetarios a un banco central con un criterio moderno de definir la tasa de interés como instrumento de intervención en el mercado de la política monetaria. ujú. El Banco Central tampoco puede hacer milagros si no hay consistencia entre la política del Banco Central y la política fiscal o la situación del sector externo de un país. Sí. Obviamente hay problemas que un Banco Central por sí mismo no puede resolver. O sea que desde ese punto de vista creo que hay temas interesantes para poder evaluar post discurso, donde hay un telón de fondo claro, que es la necesidad de que se expanda el crédito en la economía argentina. El crédito está o sea, tuvo un incremento muy importante en el segundo semestre de 2024 del crédito, pero desde hace varios trimestres el crédito está estancado. Las tasas de interés por los créditos son muy altas para personas físicas, tarjetas de crédito, etcétera. Eso también se regula desde el Banco Central a través de lo que se llaman encajes. No me quiero meter mucho en el tecnicismo, pero ahí deberían bajar esos encajes para que la tasa de interés de los créditos pueda acercarse a la tasa de interés de los plazos fijos, que están entre el 20 y el 25 anual, cuando la tasa de interés de los créditos está en 65, 75% anual nominal. Entonces,
ese tema, desde el punto de vista del bolsillo de la gente, Sí. es sumamente relevante y hay instrumentos por los cuales un banco central moderno pueda reducir la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bancos por los plazos fijos y la tasa de interés que cobran los bancos por los créditos. Jorge, justamente sobre eso te quería preguntar, porque este es un gobierno que habla de la reactivación económica a partir del crédito como motor y no así una inyección de pesos como puede ser un plan platita o como así se llamó en otros tipos de gobiernos. Y el hecho de poder modificar la carta del Banco Central va a justamente sacarle algún tipo de herramientas que tienen que ver con los encajes, es decir, cómo se congenia esto de repente un banco central que busca la astringencia monetaria, que mantiene encajes altos y que eso hace que no puedan volcarse la capacidad crediticia más grande a los bancos y que baje la tasa de interés y que de esa manera el crédito realmente funcione. ¿Cómo un banco central que se está comportando de esta manera va a poder funcionar con una carta orgánica que le va a restringir ese tipo de herramientas? Bueno, en realidad el Banco Central se ha venido autorrestringiendo respecto de la emisión de pesos. De hecho, el año pasado, el Banco Central, el año 2025, se resistió a comprar dólares, porque al comprar dólares estaba inyectando pesos en la Claro. economía. Este año se están comprando muchos dólares, a diferencia del año pasado. El Banco Central ha comprado unos 13.000 millones de dólares en lo que va del año. Hay emisión de pesos cuando el Banco Central le compra dólares a los particulares, pero hay mucho rescate de esos pesos a través de distintos instrumentos que maneja el Tesoro y el Banco Central mismo. O sea que no hay tanta confianza en emitir pesos, aun cuando sea a cambio de dólares. El gobierno confiaba en que habiendo escasez de pesos iban a aparecer los dólares del colchón para usar el dólar como instrumento, incluso como medio de pago, ¿no es cierto? O sea, que si circulan pocos pesos pasen a circular más dólares. Pero el problema ahí es que para que los dólares circulen y sustituyan los pesos que no circulan, hace falta que la gente vea al precio del dólar como un precio atractivo para deshacerse de los dólares. Es Claro. decir, comprar bienes, servicios usando dólares, pensando que el poder adquisitivo de ese dólar es atractivo desde el punto de vista de la inversión o el gasto que esté por hacer. Lo que pasa es que hoy la gente piensa que este precio del dólar de 1.500 o incluso un poquito más es más atractivo para ahorrarlo que para gastarlo. Claro. Entonces, ese enfoque del gobierno respecto de que cuando escasean pesos aparecen los dólares automáticamente y la economía no se frena, necesita de otro supuesto adicional que no se explicita y es el precio del dólar. Si el precio del dólar es atractivo para gastarlo, ahí puede haber más movimiento económico. Pero si el precio del dólar es atractivo para ahorrarlo, como lo perciben muchos particulares y empresas en el país, entonces ahí se complica este tema de la dinámica del crédito y en cierto modo es lo que ha venido pasando desde principios del año pasado y no se ha revertido significativamente en lo que va de este año. Así que ahí hay un punto muy importante para evaluar las consecuencias y el alcance de lo que podamos conocer de los lineamientos oficiales sobre este tema del Banco Central y la conexión directa que tiene el funcionamiento del Banco Central con el funcionamiento y la expansión del crédito, que en este momento es la pata que falta para que la reactivación de la economía se profundice, se acelere y alcance a los sectores que hoy todavía están bastante rezagados respecto de los sectores más dinámicos, como son los que habitualmente mencionamos, de Minería, gas, agro. petróleo, minería y agroindustria. Y Jorge, vos recién algo de esto lo mencionabas. El gobierno busca comunicar que con esta reforma de la Carta Orgánica
le va a poner fin a una fuente de inflación, ¿no? La que el gobierno cree que es la más importante, que es la de la emisión monetaria. Pero vos bien decías recién que hay países en los que se puede controlar la inflación con tasa y en Argentina eso no sucede de la misma forma. ¿Crees que tiene que haber una buena comunicación de este proyecto para que permee ese tipo de mensaje? ¿Qué tipo de inflación tiene Argentina que quizás se escapa de esta reforma de la Carta Orgánica o de lo que busca comunicar el gobierno respecto de la inflación controlada por el precio de la moneda en sí? Bueno, hay bastante discusión sobre si se puede ir a un esquema de control de las expectativas de inflación a través de la tasa de interés, que es lo que mencionaba antes yo, a diferencia de cómo funciona hoy en Argentina, que es control de agregados monetarios. Hay discusión sobre cuál es el nivel óptimo de inflación a partir de la cual se puede pasar a aplicar en un país un esquema de metas de inflación basado en el instrumento tasa de interés. De todos modos, aunque hoy no existan plenamente las condiciones, lo que no es bueno es que la economía argentina tenga un esquema que es de transición, porque el actual no es un esquema terminado como el que funciona en Uruguay, en Perú, es un esquema en transición donde subsisten restricciones para que las empresas Claro. accedan al mercado de cambios como compradoras, en fin. Si el gobierno considera que hoy no están maduras las condiciones todavía para ir a ese régimen más definitivo, donde exista más libertad, digamos, para las operaciones en dólares, etcétera, etcétera, si el gobierno considera que no están maduras las condiciones, por lo menos debería anunciarse alguna especie de cronograma, de secuencia, a partir de la cual se pueda llegar a la conclusión de que va a estar en vigencia ese esquema completo de transformación, donde ahí sí el sistema monetario y el sistema bancario se parezcan más a Perú o a Uruguay. Y déjenme decirles una cosa adicional. Perú es un país bimonetario por excelencia, pero desde que el Banco Central cobró autonomía e independencia, lo más dinámico en Perú fue el crédito en soles, es decir, el crédito en moneda local. O sea, el bimonetarismo no implica o no debería implicar que el peso o el sol, la moneda local, pase a jugar un rol secundario en la economía. Al contrario, por lo menos la experiencia de Perú es que la expansión del crédito se dio en la moneda local, el sol, en detrimento de los créditos en dólares que se fueron achicando como porcentaje del Producto Interno Bruto de Perú. Ese es otro tema que va a ser muy interesante discutir, es decir, si existen situaciones, existen condiciones donde no haya una discriminación, digamos, para la recuperación del crédito en pesos versus los créditos en dólares. Es otro de los temas a monitorear. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación con todos nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la llamada. Que tengan buen día. Igualmente, Jorge Vasconcelos, economista de IERAL en la Fundación Mediterránea.